Vamos a saludar al expresidente paraguayo Fernando Lugo, actual senador. Muchas gracias por atendernos, Lugo. Hola Cecilio, un saludo a ti, a la audiencia y bueno, un gusto estar en Radio Rivadavia, como te decía, es una radio histórica para nosotros que vivimos la frontera con la Argentina, que de niño escuchábamos las noticias, las primeras noticias, siempre Radio Rivadavia tenía la primicia, y te cuento esto de tiempo de la década del 50, o sea, como 70 años hace que escuchábamos Radio Rivadavia con mi papá y bueno, comentábamos siempre que es una radio muy importante para la radiofonía argentina sobre todo. Qué bueno que conozca Rivadavia y que la haya escuchado, Lugo. Y un gusto aquí, un saludo grande a la audiencia aquí, estoy en Asunción y estamos todavía en plena cuarentena. Se prorrogó una semana más, o sea, hasta el 26 de abril estaremos. Las sesiones del Congreso, como sabrás, lo hacemos vía online. Ayer tuvimos una sesión maratónica, unas 12 horas, ¿verdad? Y bueno, eso fue uno de los motivos por el cual no les pude contestar los días anteriores. La sesión de ayer fue una sesión muy importante en la que se abordó una temática vinculada a un intercambio. La sesión de la que me habla fue una sesión maratónica en la que se trató un tema muy importante vinculado a un intercambio con China, ¿no? Más que intercambio es de abrir las relaciones con China continental. Como ustedes saben, estamos atados nosotros a las relaciones que tenemos con Taiwán. Y Taiwán, bueno, tiene su historia de relacionamiento con Paraguay. Paraguay es el país más grande de América Latina y del mundo, creo que tiene relación con Taiwán, que reconoce a Taiwán como país independiente. Y eso un poco nos ata y lastimosamente ayer hemos perdido en la votación 25-16 y se rechazó esa declaración que queríamos de instar al Poder Ejecutivo de comenzar los trámites para tener una oficina comercial y consular con China continental. Todavía nosotros, no sé en la Argentina, pero aquí en Paraguay todavía, ayer mismo en la sesión decían cómo vamos a relacionarnos con esa China comunista que no respeta los derechos humanos. El discurso de la década del 70. Pero les puedo decir que China hoy, si no es la primera, es la segunda potencia económica mundial. Y si bien no tenemos relaciones con China, los productos chinos están en todos los mercados de toda América Latina y del mundo. Luego, ¿cómo evalúa el comportamiento de los líderes del continente en relación al coronavirus? Bueno, el coronavirus nos tomó de sorpresa a todo el mundo. ¿Quién iba a pensar, comenzando el año, se escuchaban rumores en diciembre, enero, ¿verdad?, de que habría un virus que contaminaba, que hacía tanto daño a la salud, y eso se disparó. Como decía alguien, los italianos dicen, es como un incendio que arrasa si uno no toma las precauciones necesarias en su momento, en su tiempo, y bueno, nos sorprendió a todos. Yo creo que muchos de los sistemas de salud no estuvimos preparados para afrontar con eficacia una pandemia. Y los países de primer mundo, llámele Italia, España, el mismo Estados Unidos, donde ha arrasado este virus con tantas vidas truncadas, muertas, sin encontrar todavía la solución científica, la solución sanitaria que pueda responder con eficacia a esta pandemia. Se ha planteado, incluso en nuestro país, pero en el resto del mundo también, una especie de dicotomía o falsa dicotomía entre la economía y la salud. De hecho, hay algunos países que no han establecido ni siquiera cuarentena y son quienes peor la están pasando. ¿Usted de qué lado está? Bueno, nosotros también tuvimos una fuerte presión aquí, una fuerte presión de las empresas, de los comercios, de los proveedores del Estado, de los supermercadistas, sobre todo los grandes supermercados, las cadenas de supermercados, que tenía que trabajar, que tenía que producir. Sin embargo, yo creo que el dilema yo creo está resuelto. Por lo menos filosóficamente y también económicamente. Primero está la salud, primero está la vida, después está la economía. Como lo ha dicho muy bien Alberto Fernández, el presidente vuestro, la salud no podemos recuperarla si la perdemos. La economía se puede rehacer.
se puede rehacer, se puede recuperar, llevará su tiempo. Ustedes recordarán que la reunión del Grupo de Puebla, justamente Dilma, como economista, nos decía, esto llevará 2 a 4 años para que la economía vuelva a su caudal de crecimiento como lo teníamos, digamos, en las décadas pasadas. Yo creo que aquí no hay que apurarse, como se suele decir, parar la pelota, planificar bien, bueno, y después adelante. Ese dilema, esa dicotomía, como planteas, yo creo que está resuelto. Por lo menos vamos a seguir teniendo la presión de los supermercadistas, de los comerciantes que quieren producir. Por otro lado está el dilema de los derechos laborales. Yo creo que casi todos los países han dado un sustento, incluso salarial, a mucha gente, no lo que ellos necesitan para vivir dignamente, pero por lo menos para paliar de alguna manera el daño económico que está haciendo esta pandemia. ¿Qué piensa particularmente Lugo sobre el accionar del presidente de Brasil, Bolsonaro? Bueno, recién me ha llegado aquí, yo nunca he ofendido a nadie, siempre intenté hacer el bien, mi trayectoria, mi formación, ¿verdad? Pero yo creo que se dejó llevar por la cuestión económica, minimizando la pandemia. Esta no es una cuestión, no es una gripe cualquiera. No es una gripe cualquiera que uno con reposo lo sana en 2 o 3 días o en una semana. Esta pandemia ya tiene sus meses y va a seguir. Lastimosamente, ayer, ¿verdad?, ha cambiado su ministro de Salud y ha privilegiado la cuestión económica. Y ellos tienen un precio y un precio muy alto. Brasil va a pagar un precio muy alto por no haber privilegiado primero la salud y después la economía. Yo creo que eso es lo que ha pasado, está pasando en Brasil, y lastimosamente el presidente de allí, Jair Bolsonaro, con poco tino, con poca inteligencia, con poca pálpite, ha privilegiado la cuestión de la economía. Yo creo que ellos están pagando un precio muy alto por haber privilegiado eso, y bueno, los contaminados aquí en Paraguay, la gran mayoría vinieron de fuera. Como lo decía muy bien vuestro presidente, aquí esta pandemia nos ha venido de Asia, nos ha venido de Europa y también de Estados Unidos, y nosotros estamos más cerca aquí de Brasil. Lastimosamente hemos cerrado todas nuestras fronteras. Desde Argentina, muy pocos son los que han venido de Argentina, digamos, con el virus, a pesar de que aquí la provincia del Chaco, de Formosa, Resistencia, tiene un alto índice de contaminación de este virus, pero con todo eso las fronteras se han cerrado y se han abierto solamente a los productos alimenticios necesarios para la supervivencia, que tienen un trámite y un percurso normal. No normal, pero sí, por lo menos no se ha cerrado las fronteras para el comercio de productos alimenticios y farmacéuticos. Una cosa que no hay que perder de vista, tanto en su país como el nuestro, es la cuestión del dengue, ¿no? Mira, aquí en Paraguay han muerto más por el dengue que por el coronavirus. Se ha tenido más de cerca de 50, 60 fallecidos por el dengue desde el fin del año pasado hasta ahora, ¿verdad? Y muchos lo han confundido, e incluso ahora lo confunden. Hay muchos que han muerto todavía por el coronavirus, algunos han tenido todos las características del dengue, ¿verdad? Y eso también, nosotros tenemos una larga trayectoria de lucha contra el dengue, y creo que eso se ha respondido eficientemente, pero ha causado más muerte que el coronavirus. Los infectados aquí en Paraguay relativamente son 203 personas que están en aislamiento, algunos en hospitales, unos 15 a 20 ya han recuperado la salud. O sea que se puede. El aislamiento social es el mejor método para poder realmente contrarrestar a esta pandemia que puede causar estragos y pérdidas de vida tan altas como lo ha tenido Italia, España o Estados Unidos. ¿Considera, Lugo, que los presidentes que están parados en la derecha o en el centro derecha reaccionan ante esto de modo diferente a los que están en la izquierda o centroizquierda? Bueno, yo creo que el progresismo o la izquierda, como lo llamás, siempre hemos privilegiado la vida humana,
los derechos humanos y la salud es uno de los derechos fundamentales. No es que no apreciemos a los capitalistas o a los inversores, a los que producen riqueza para poderlo distribuir después de manera mucho más equitativa. Lo valoramos y apreciamos muchísimo, pero esta cuestión de la pandemia, sin duda, la derecha, como también los regímenes aquí de la región, están pagando un precio muy alto, como el mismo Chile, que era un ejemplo para mucha gente, una economía sólida, un sistema de salud también, pero yo creo que el progresismo, en su momento hemos privilegiado la salud, la vida, la dignidad de las personas, y esto no creo que sea prioridad hoy para los gobiernos de derecha. ¿No cree que durante las situaciones de normalidad se golpea mucho a los estados y cuando estamos en presencia de una crisis, sea cual fuere, le pedimos al Estado que aparezca, que resuelva? Totalmente. Desde la década del 90, todo el mundo hablaba del achicamiento del Estado. Todo el mundo hablaba de la priorización de los entes estatales. Sin embargo, cuando estamos en una pandemia, que resuelve el Papa Estado. El Papa Estado hoy no tiene todos los recursos ni la estructura, porque se ha minimizado, se ha reducido el Estado. Y yo creo que hoy es una gran discusión qué modelo de Estado, qué modelo de Estado es lo que necesitamos hoy, en primer lugar, para responder a esta pandemia. En segundo lugar, para después rehacer por el camino normal el crecimiento económico por un lado, social también, cultural, laboral, que puedan producir riqueza, que puedan ser distribuidas equitativamente y que dé al final el buen vivir, como llamamos los progresistas, de toda la ciudadanía, por lo menos las grandes mayorías. ¿Se le cruzó en algún momento de esta cuarentena o desde que comenzó el COVID-19 que podría llegar a tratarse de una conspiración, de que había sido plantado? Bueno, hay muchas hipótesis, ¿no? Y muchas hipótesis, incluso algunas que ya lo anunciaron, habrán escuchado el discurso de Obama, de Bill Gates y otra gente muy poderosa económicamente del mundo y políticamente del mundo que decían que no descartaban que eso podría ocurrir. Yo creo que el destino de muchos pueblos hoy se están decidiendo en grandes laboratorios de los grandes países así llamados desarrollados, y yo creo que después tendremos y se pagan las consecuencias a las grandes mayorías de los sectores populares sobre todo. Lugo, ¿cómo hizo para creer en la política nuevamente a partir de lo que le sucedió, a partir de su destitución? Bueno, yo creo, no sé si ustedes conocen, seguramente que sí, ¿verdad? Porque el Papa Francisco, que nos da sorpresas agradables, en su encíclica Laudato Si, en el 189, nos dice que la política no tiene que ser cautivo ni de la economía ni del tecnicismo. Y yo creo en eso. Yo creo que la clase política latinoamericana tenemos una gran deuda con la ciudadanía, una gran deuda con la democracia. Y muchas veces porque hemos privilegiado a la economía, hemos privilegiado las cuestiones técnicas y no las políticas, porque la política en su sentido más estricto, natural, es buscar el bien común, el buen vivir de todos en un sistema, en ese caso el democrático, que es en el cual todos creemos, ¿verdad? Yo creo que la clase política tan desprestigiada, porque hemos mezclado los tantos, como decimos aquí, porque hemos privilegiado y se han metido en cuestiones económicas, como decimos aquí, hemos convertido la política en una industria sin humo de hacer riqueza rápida, y yo creo que, como decís el Pepe Mujica, el que quiere enriquecerse, que no se meta en la política. La política yo lo entendí siempre como un servicio. Y el Pío XI decía una frase que para mí me inspiró muchísimo, que la política es la expresión más sublime de la caridad, es la expresión más sublime del amor. Y yo creo que la política está huérfana hoy de estos valores que realmente dan a la ciudadanía, a los países, a los sistemas incluso democráticos, el buen vivir que todos deseamos. Cuando recuerda el 2012, ¿qué estado de ánimo lo aborda, Lugo? Bueno, recién me enviaban
quizás, como decía recién, alimentando un poco mi ego, decía, Fernando Lugo, la persona que nunca ofendió a nadie y siempre buscó hacer el bien. Quizás es demasiado, ¿verdad? Pero yo creo que eso es la política, no dañar a nadie y hacer el bien a todos. Por eso, nunca se enojó, digamos, nunca se enojó. La gente me dice, ¿cómo le puedes pasar la mano a la gente que te destituyó injustamente? Pero yo creo que el tiempo teológico, el tiempo de Dios, el tiempo es la gran medicina que sana todas las heridas. Yo fui formado para no anidar en mi mente ni en mi corazón ningún tipo de odio de ninguna laya contra nadie. Por eso yo creo que puedo vivir con la conciencia tranquila, con mis errores y mis aciertos. Muchas equivocaciones he cometido por la falta de experiencia, porque nadie estudia para ser presidente de la República. Esa es la autocrítica que usted hace, Lugo, la falta de experiencia. Hoy, ¿hubiese hecho las cosas diferente y considera que no hubiese terminado así? Y tenía que haber, yo creo que aprendí en todo este tiempo que una de las tareas más grandes en la política es construir el consenso. Pero cuando había en el grupo nuestro, inclusive, cuestiones ideológicas, de principios muy diferentes, era muy difícil construir el consenso, y eso fue lo que llevó quizás a alimentar en mucha gente la ambición de destituir al Lugo para poder después construir, digamos, un Estado democrático diferente, pero el reconocimiento de la gran parte de la ciudadanía paraguaya. Quizás es alimentar un poco el ego. Muchos dicen que Lugo fue el mejor presidente de la República en toda esta transición democrática. El escuchar eso de un grupo grande de la ciudadanía, para mí ya es un gran aliciente. Y no voy a decir un premio, porque no busco el premio ni nada, sino que sobre todo ese reconocimiento de la ciudadanía que hemos hecho bien las cosas, y eso hace que poder por lo menos olvidar lo que pasó en el 2012, cerrar el libro, abrir nuevas páginas y seguir escribiendo en la historia política de nuestro país lo que pensamos es lo mejor para el Paraguay. ¿Le gustaría volver a ser presidente? No, ya los años pasaron, ¿no? Yo tengo casi 70, a pesar de que muchos dicen, bueno, Tabaré y Mujica, pero yo creo que hay mucha gente buena, capaz, joven, dinámica, porque los desafíos también son nuevos, son muy fuertes. La invasión de la tecnología en la política, en la educación, en el comercio, en el trabajo, eso hace que nosotros no somos ciudadanos tecnológicos, somos apenas ciudadanos migrantes de la nueva tecnología que nos da sorpresa cada día. Le hago la última, Lugo. ¿Cómo nos imagina de acá a 2 años al continente? Y yo creo que tiene que volver la normalidad, la normalidad democrática, ser un país de paz, con menos agresiones. Me asusta las hipótesis de conflictos bélicos en la región. Me asusta, me da pánico, porque nosotros nos jactábamos allá por el 2010 que en el UNASUR, por ejemplo, que todos los países y todos los presidentes fueron electos democráticamente y no se respiraba ningún síntoma ni hipótesis de conflictos bélicos, y yo creo que eso es también un arma que está acechando, son nubes negras que acechan la región, y yo creo que eso, los países latinoamericanos casi todos hemos tenido conflictos bélicos con nuestros países vecinos. Hoy tenemos que seguir construyendo esa patria grande, construyendo la fraternidad, construyendo dentro de un sistema mucho más equitativo, mucho más justo, que es lo que necesitamos. Esta sí es la última, Lugo, antes le mentí. ¿Qué posición tiene sobre Venezuela y sobre Bolivia? Son dos países diferentes. Yo creo que hay un reconocimiento en la gran mayoría de Bolivia que Evo ha hecho un gran trabajo como estadista. El buen vivir que tienen las inversiones que ha hecho, las reservas monetarias, para dar solamente un indicador económico, la nacionalización de los recursos naturales y revertir todo eso en bien de la ciudadanía. Nadie le quita ese mérito al presidente Evo Morales, y yo creo que intereses mezquinos de sectores que siempre estuvieron en la vereda de enfrente de los privilegiados son los que le han hecho,
digamos, este golpe de Estado a Evo, estas amenazas, esta violencia a la democracia, violencia a un país en paz que no nos hace bien a nadie. Y lo de Venezuela yo creo que tienen que resolver los venezolanos. El principio de autodeterminación de los pueblos, sin duda, es el principio más fuerte, y que esa independencia de todos nuestros países, la corona española, allá por el 1810, 11, hasta el 20, yo creo que hay nuevas formas de esclavitudes hoy y de presión de países poderosos que tenemos que ir liberándonos juntos. Lugo, muchísimas gracias. ¿Reza todos los días? Todos los días, quizás más que antes. Justamente ayer yo recordaba, y mucha gente ayer hacía 26 años de mi consagración episcopal. Fue un 17 de abril del 94, y bueno, con muchos mensajes de ciudadanos, de cristianos, con mis luces y con mis sombras. Yo reconozco que el Dios en quien yo creo es un Dios cuán presente en la historia de todos nuestros países y de nuestro pueblo. Fernando Lugo, muy amable, gracias por la deferencia de conversar con nosotros. Un gusto, y le deseo todo lo mejor a todos y cada uno de los oyentes y a ese hermano pueblo argentino.